Vivimos como nación, ¿sí? Esos avivamientos donde fueron gloriosos en Argentina, donde millares por miles querían recibir a Dios. No le importaba nada, no le importaba el lugar, no le importaba cómo era la iglesia, no le importaba absolutamente nada. Querían recibir a Dios y cosas extraordinarias sucedían. A ver, quizás si hoy lo mira uno desde este punto de vista, quizás hasta suene mal como lo voy a decir, pero quiero que me preste atención en esto que voy a compartirles en esta noche. Pero quizás hasta muchas veces, en ese tiempo, teníamos una iglesia sencilla, pero poderosa. Había una iglesia que quizás no era muy atractiva al común denominador, pero la gente quería lo que teníamos. La gente deseaba, anhelaba lo que uno tenía, lo que uno portaba. A ver, quizás hasta no teníamos un evangelio que se predicaba donde, no sé, se prometía que Dios te iba a bendecir. No teníamos un evangelio que nos prometía que podíamos tener todo si teníamos a Cristo. Quizás, no sé, nadie nos decía en ese entonces, si te acercás a Dios vas a tener la casa de tus sueños, vas a poder cambiar el auto. No, nadie quizás te decía eso, pero la gente quería lo que teníamos. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no quiere bendecirte, claro que sí, si dice la palabra de Dios que Él murió y se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Pero ese no era el motivo de la predicación, ese no era el motivo de la enseñanza. Y sin embargo así todo, la gente anhelaba. Uno no le andaba diciendo a la gente, si venís, Dios te va a bendecir en todo. Sin embargo, la gente anhelaba eso. De hecho, cuando uno se pone a hablar, quizás de este lado, ¿no? Como pastor, pero también cuando uno se pone a hablar con el común denominador de la gente que está quizás desde aquellos años donde la gloria descendió sobre Argentina con tan poder. Quizás hasta muchos llegamos a tener la misma opinión. En aquellos momentos había una fidelidad, había una pasión, había un fervor en la gente que no hemos vuelto a ver muy a menudo. La gente tenía una pasión para servir a Dios. La gente, no había forma, la gente venía a las congregaciones, venía a la iglesia y no se querían ir, querían pasar tiempo, querían colaborar, querían servir, buscaban hasta lo más mínimo para poder servir a Dios, porque había una pasión, había un fuego, había un deseo, un fervor que lamentablemente hoy día muchas veces no se ve. Entonces uno se pregunta, ¿no? El evangelio que heredamos, ese evangelio en el cual quizás muchos de ustedes también se convirtieron, y en ese tiempo en el cual muchos de ustedes se acercaron a Dios, ese evangelio en el cual nos predicaron, ese evangelio en el cual vimos la mano de Dios tan poderosamente, tan tremendo. Digo, ¿será que sigue siendo el mismo evangelio que muchas veces hoy día vivimos? ¿Será que seguimos portando el mismo poder que teníamos en aquel momento cuando la iglesia era sencilla? Y ojo, no estoy menospreciando lo que hoy tenemos. Hoy tenemos tecnología. En aquel entonces no había congregaciones como la que hoy tenemos. Yo el otro día hablaba en la célula y enseñaba, ¿no? En un momento dado, y digo, o sea, la iglesia primitiva, allá cuando el evangelio era noticias nuevas, bien fresquitas, la iglesia primitiva en tan solo 300 años revolucionó el mundo y no había congregaciones como las que hoy tenemos. Hoy podemos gozar, estar cómodos, bien calefaccionados, tener hasta las letras, músicos que se preparan. En aquel entonces hasta escuchar la música era feo, porque hasta desafinaba la guitarra. No se preparaban como hasta hoy se preparan quizás. No había, les vuelvo a decir, no había nada de emocionante en lo que muchas veces la gente venía. De hecho, hasta es más,
Se hacían cada cosas raras a veces que te prohíban de todo, o hacíamos, ¿no? Firmábamos un pacto de membresía de que no íbamos a tomar, que no nos íbamos a juntar con tal cosa, que no íbamos a hacer tal otra cosa. Y hacíamos hasta esas cosas raras. Pero así todo, había pasión. Había pasión. Y la pregunta que me lleva a este mensaje precisamente es, ¿qué vimos o qué vieron que hoy la gente no ve? ¿Qué es lo que se veía en ese momento que hoy quizás muchas veces cuesta que se vea? ¿Qué es lo que la gente vio, el mundo vio en esa iglesia primitiva, en esa iglesia sencilla pero poderosa, que quizás hoy no ve? ¿Qué es lo que se vio? Y es ahí donde Dios me llevó precisamente a una historia de la palabra de Dios, en la cual esta noche nos vamos a enfocar en el libro de Hechos, capítulo 16. Cuando precisamente Pablo y Silas terminan en prisión, ¿se acuerdan? Creo que todos la conocen, ¿sí? Dice que por algún motivo dado terminan en prisión, lo terminan mandando a la prisión más oscura, a la cárcel, a la celda más fría, ¿sí? Un tipo de cárcel así como que tenía sótanos. Entonces a ellos lo mandan a esa, la más bajo de todo, a la más oscura, a la que estaba lleno de humedad. Y lo meten en esa prisión y lo ponen en esa cárcel, lo atan ahí con las cadenas y lo dejan ahí en ese lugar. Pero el punto de este pasaje, el punto de lo que Dios me hacía ver, es que era precisamente, el punto principal es que ellos aún así todo estaban alabando a Dios. A pesar de que lo que estaban viviendo, dice que ellos estaban alabando a Dios. Ahora, lo que más me llamó la atención, sinceramente, cuando uno se pone a leer ese pasaje, lo que más me llamó la atención es que al cabo de unas horas, tan solo cuando el día estaba declinando ahí, cuando el día estaba terminando, aquel carcelero que lo vio y que le entregaron la guardia de esa prisión, aquel carcelero al cual le dijeron tenés que cuidarlo y tenés que cuidar de que nadie se pierda de este lugar. Aquel carcelero, cuando a primera hora del día le entregan la cárcel, ese mismo carcelero, ese centurión romano, cuando el día está terminando, se postra de rodillas, casi que temblando, y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero ser salvo. Y Pablo, en una contestación muy simple, muy escueta, ahí en simples palabras, sin un mensaje muy teológico, Pablo le da una contestación y le dice: si puedes creer en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que en ese mismo instante algo sucedió. Dice que en ese mismo momento algo aconteció. Porque termina el pasaje diciendo que él junto a toda su familia hicieron un gran banquete, hicieron una gran fiesta, una gran celebración, porque al cabo de unos segundos, al cabo de un instante para otro, ellos decidieron, y todo, no sé qué es lo que le pasó a este centurión, pero en un momento dado, este centurión empezó a tener una convicción tan grande, tan fuerte, que en tan solo 2 segundos convenció a toda su familia. Y dice que toda su familia creyó en Jesús y toda su familia fue salva. Por eso es que dice que hicieron un gran banquete para celebrar la decisión que habían tomado. Ahora, la pregunta del día, o la pregunta que yo me hago en este mensaje que quiero compartirles, en estas pequeñas palabras, la pregunta que me surge es: ¿qué es lo que vio ese carcelero en Pablo y en Silas para que se postrara de rodillas? ¿Qué es lo que vio este hombre para que en tan solo 24 horas, y no sé si pasaron 24 horas, calculo que mucho menos, qué es lo que vio para que este hombre
de rodillas suplicando le diga: quiero ser salvo, yo quiero lo que vos tenés, yo quiero eso que vos tenés, yo lo quiero. ¿Qué es lo que vio? Y seguramente lo que vio, lo que ellos portaban, es lo que todos como cristianos deberíamos portar. Es ese aroma a Cristo. Seguramente lo que Pablo y Silas portaban era ese aliento fresco de Cristo, que a todo su paso toda la gente quería ser salva. Ahora, algunos pueden decir, preguntar quizás, ¿por qué estaban en prisión? ¿Qué hacían ahí? Quizás porque se la mandaron, quizás hicieron algo que era indebido, quizás, no sé, hicieron algún alboroto en la ciudad y por eso terminaron en prisión. Pero la palabra de Dios no dice que fue por eso. Dice que ellos estaban evangelizando, que ellos salieron a una ciudad a predicar y que iban muy contentos, muy campantes, hablando de Dios. Pero dice que en esa ciudad había una mujer que era una adivina. Y dice que esta mujer permanentemente iba gritando: ¡hey, óiganlo! Estos son los que tienen al Dios verdadero. ¡Hey, hey, escúchenlo porque estos tienen al Dios correcto! Escúchenlo porque estos tienen el mensaje verdadero. De alguna u otra manera le estaba haciendo una publicidad gratis. Sin embargo, dice que eso le molestó a Pablo. Lo enfureció. Lo enfureció de tal manera que en un momento dado le habla al espíritu que tenía esa mujer y le dice: ¡hey, espíritu de adivinación, sal fuera! Y dice que en ese mismo momento la mujer fue libre de ese espíritu. Pero claro, aquellos que lucraban con esto, porque era algo así como una trata de blanca, aunque lucraban con el espíritu de adivinación y no con el sexo. Pero aquellos que lucraban con esta mujer, para nada les gustó lo que había acontecido. No les gustó que el negocio se le estaba cerrando, que estos vinieron a cancelarle lo que les generaba el ingreso. Así que dice que fueron a hablar con las autoridades de la ciudad, dice que fueron a hablar con aquellos que eran los más altos rangos y le dijeron: hey, estos son los que trastornan nuestras ciudades, estos son los que están volviendo locos nuestra gente, estos son los que están enseñando algo que nosotros no compartimos y están trastornando nuestra ciudad. Y por eso dice que antes de meterlo en prisión lo golpearon, lo desnudaron, lo pusieron en público, lo flagelaron, le dieron azotes, le dieron de palos hasta casi dejarlos medio moribundo. Y luego ordenaron a que lo metan en la prisión más profunda que tenía esa cárcel. Y no solo que lo metieran en la prisión más oscura y que lo metan en la celda más oscura, sino que encima lo encadenaran para que no pudieran salir más de ese lugar. Pero mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25. Pero a eso de la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y todos los presos les oían. Oigan, no es que se encerraron ahí y dijeron: hey, Señor, estamos acá, estamos orando porque, Señor, vos viste lo que me pasó. Hey, Señor, vos viste mira cómo me trataron. No, dice que se pusieron a orar y se pusieron a cantar de tal manera que todos oían su alabanza a Dios. Todos estaban oyendo la alegría, la misma pasión y el mismo fervor que estos tipos tenían ahí afuera. Siguieron oyendo esa misma alegría y esa misma pasión, a pesar de todo lo que les había acontecido y a pesar de donde estaban. Dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oigan,
cuando ellos estaban alabando a Dios, dice que de repente, por su alabanza, por la adoración que había en ellos, dice que de repente vino algo desde el cielo, algo que fue algo tan grande y tan glorioso, que hizo sacudir todo el lugar donde estaban. Algo así como un terremoto fue lo que pasó. Y si hoy podríamos medirlo, quizás estuvo a las escalas de Richter creo que es, a escalas de 7, 8. O sea, la gente se asustó, se sorprendió por lo que pasó. Y fue tan grande el estruendo que hubo, que dice que todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se soltaron. Y inmediatamente todo el pueblo, todos los que estaban en prisión, quedaron en libertad. A causa de la alabanza de estos dos locos que estaban ahí encerrados. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ser salvo? Oigan, lo acababan de golpear, lo acababan de flagelar, lo acabaron de dar de palos y palos y palos. Y encima de todo eso, lo metieron en prisión, lo encarcelaron por algo que no hicieron. Porque la prisión es para los corruptos. La prisión es para los que están haciendo daño. Ellos no estaban haciendo ninguna maldad. Ellos no estaban haciendo ningún daño. Sin embargo, así todo dice que los metieron ahí en esa prisión. Cualquiera de nosotros, cualquiera que lo meten en una prisión siendo inocente, lo primero que tiende a hacer: ¡hey! ¡Suéltenme! ¡Soy libre! ¡Sáquenme de acá! ¡Hey! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Yo no tengo nada que ver con el narco ese. ¡Sáquenme! Yo no estoy vendiendo. Por favor, sáquenme. ¿Por qué? Porque inmediatamente uno trataría de justificarse. Sin embargo, dice que ellos quisieron, alabaron a Dios. Dice que ellos, en vez de ponerse a criticar, en vez de ponerse a enojar con la situación, en vez de renegar de lo que estaban viviendo, dice que ellos se pusieron a alabar a Dios. ¿Sabes una cosa? Nuestro carácter se ve más por las reacciones que por las acciones mismas. Es bajo presión donde se ve nuestra esencia. Es bajo la presión donde se ve realmente de qué estamos hechos. Es en el agua caliente donde sale el aroma, ¿sí? Y donde sale el mejor sabor de algo. ¿Usted vio, tiene el saquito de té? ¿O tiene un café, el saquito de café que tiene más olor? Mientras usted lo tiene ahí, es simplemente un buen aroma. Pero cuando lo mete en el agua caliente es donde larga su mejor sabor. Y cuanto más hirviendo está el agua, mejor es el sabor. Así sucede con nuestras vidas. Nuestro carácter se ve más por las reacciones. Nuestro verdadero yo, nuestro verdadero carácter, lo que verdaderamente hay dentro nuestro, se ve verdaderamente por nuestras reacciones, más que por las acciones. Porque es bajo presión donde verdaderamente sale lo que somos. Ahí estaban estos tipos en prisión, golpeados. Ahí estaban estos tipos insultados. ¿Todo por qué? Por servir a Dios. Ahí estaban. Sin embargo, ellos estaban alabando a Dios. Ellos estaban alabando a ese Dios. Cualquiera se podía haber preguntado: ¿a quién alabás si te dejaron solo? ¿Qué cantás si se olvidó de vos? ¿De qué Dios me habla grande si mirá lo que estás viviendo? ¿De qué Dios de poder me contás si mirá la enfermedad en la que te encontrás? ¿De qué Dios estás hablando si mira lo que estás viviendo? Sin embargo, dice que ellos siguieron alabando a Dios.
ellos siguieron alabando a Dios. Muchas veces decimos que Dios es bueno. Y decimos, sí, Dios ha sido bueno. Hoy no sabés lo que me pasó. El otro día yo les contaba a los chicos. Y digo, un loco, pero loco de esos locos. Vieron que en la ruta uno va y pasa los camiones y sigue. Pasó un camión, medio que al camionero se ve que no le gustó. Decir que fue en la ciudad. Se ve que no le gustó. Me entró a tocar bocinazo, a hacer señas de luces. Hasta que en un momento dado se tira para la banquina, acelera, se pone a mi par y me vuelve a tirar el camión de nuevo para poder quedarse en el lugar. Y yo me tengo que tirar con todo para el otro lado porque encima venía gente. Y yo dije, qué bueno que ha sido Dios, cómo me guardó de un accidente. Y quizás hay muchos que dicen, qué bueno que ha sido Dios, este invierno no me enfermé. Qué bueno que ha sido Dios, cómo me ha ido todo bien. Qué bueno que ha sido Dios, mis hijos pasaron de año. Qué bueno que fue Dios, mi suegra no vive conmigo. Y me fui bien lejos. Ahora me lo reprocha. Qué bueno que fue Dios que pude conseguir esa casa lejos. Qué bueno que fue Dios. Y hablamos de que Dios fue bueno por todas esas bendiciones que muchas veces vemos. Pero la pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos? La pregunta es, y para Dios para nosotros, Dios sigue siendo bueno aun cuando estamos en esa crisis. Aun cuando nuestros hijos no entraron quizás al colegio que nosotros queríamos que entren, o cuando no nos dieron el puesto que nosotros esperábamos, o aun cuando tuviste ese accidente, Dios siguió siendo bueno para vos. Porque todo radica en eso. Si Dios para mí sigue siendo Dios a pesar de, o no. Si Dios sigue siendo bueno a pesar de la situación, o no. Mucha gente dice, es que bueno, no entiendo por qué estoy pasando esto. Necesito que me lo expliques. Porque no, la verdad no comprendo por qué tengo que vivir esto. Y sinceramente hay explicaciones que no las vamos a encontrar. Hay explicaciones que nos van a ser reveladas solamente cuando estemos en su presencia. Pero ¿saben cuál es el problema de las explicaciones? Que nuestras esperanzas están más puestas en la explicación que en el Dios verdadero. Si me dan una explicación, entonces sí, voy a comprender. Si Dios me sana, entonces sí, Dios ha sido bueno. ¿Y si no? ¿Y si Dios así no lo quiere? Dios sigue siendo bueno para tu vida. Pablo podía decir, esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno peso de gloria. Y cuando él hablaba de esta leve tribulación momentánea, no estaba hablando de que estaba pasando algo ahí en ese mismo instante. Él estaba hablando de los 80, 90 años de vida que tenía. Y esto me lleva precisamente a pensar en aquellas personas que quizás por algún motivo, tienen que tomar alguna medicación durante toda su vida. Tiene que ser, no sé, insulina dependiente por el resto de su vida. O no sé, qué sé yo. A lo mejor tiene que andar en una silla de rueda, bajarse de su cama y subirse a una silla de rueda por el resto de lo que le queda de vida. La pregunta es, ¿aún ahí Dios sigue siendo bueno? Porque si no diríamos que esos no tienen el evangelio correcto. Si no estaríamos diciendo que ellos no conocieron al Dios verdadero. Pero Dios sigue siendo Dios a pesar de. Y Pablo lo decía de esta manera. Yo he comprendido, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea la etapa de que me toque pasar, cualquiera sea la situación que me toque vivir. Yo he aprendido eso. El contentamiento es una habilidad aprendida,
practicada a propósito. El contentamiento, el vivir contento, es algo que yo he aprendido y que lo practico para que funcione bien, como Damián practica el poder tocar ese piano. No nació sabiendo tocando. No nació ya siendo un buen músico. Aprendió. El vivir contento es algo que debemos aprender y que debemos practicar, cualquiera sea la situación en la que estemos. Y es ahí, precisamente, es ahí donde nosotros comprendemos en dónde está puesta nuestra esperanza. Porque si nuestra esperanza está puesta en lo que tenemos, si nuestra esperanza está puesta en lo que Dios puede darnos, si nuestra esperanza está puesta en la casa que vivimos o en el auto que manejamos, cuando eso no esté más, cuando eso deje de estar en nuestras vidas, vamos a dejar de alabarlo, vamos a dejar de vivir contento y vamos a dejar de gozarnos en su presencia. Pero si tu fundamento está puesto en Cristo, si tu fundamento es Cristo, tú le alabas a pesar de. Tú le alabas cualquiera sea tu situación. Y ese es el mensaje que cambia vida, mi amado. Ese es el mensaje que la gente quiere escuchar. Ese es el mensaje que la gente quiere oír. Eso es lo que la gente está esperando. Y es aquí donde surge una iglesia sólida, poderosa. Cuando entendemos que ya sea que suceda el milagro o no, ya sea que Dios nos permita cambiar el auto o no, ya sea que Dios nos responda favorablemente lo que le hemos pedido o no, Dios sigue siendo para mí y le alabo sin importar qué. Dios sigue siendo bueno. Dice que estos locos ahí estaban en prisión, atados a las cadenas, en la prisión más oscura, todos golpeados, todos heridos, todos adoloridos. Sin embargo, ellos se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a cantar a Dios y todos les oían y toda aquella cárcel oía el cántico de esto y muchos decían, pero vos estás loco, ¿cómo me podés hablar de un Dios grande con lo que te está pasando? Y ellos más fuerte alababan a Dios, más fuerte alababan a Dios, más fuerte lo hacían, más gloria, más honra le daban a Dios y más contentos estaban en ese lugar. Y mientras ellos alababan, dice que de repente vino del cielo un estruendo que hizo temblar toda la cárcel donde estaban. Y se sacudieron todos los cimientos de aquel lugar y todas las puertas se abrieron y todas las cadenas cayeron por tierra y todo inmediatamente todos quedaron en libertad. Porque mientras vos le alabás a Dios, Dios desciende. Mientras vos le alabás a Dios, Dios se ocupa. Mientras vos le alabás a Dios, Dios desciende y hace que cosas extraordinarias sucedan. Pero dice que en ese momento, cuando oyó eso, el carcelero se asustó y dijo, wow, ¿qué pasó? Acá me van a matar. Acá no hay centurión, no hay nadie que le importe mi vida. Acá me van a matar. Todos se fueron, todos se escaparon. Todos se me fueron y mi cabeza va a correr. Y dice que en ese momento el carcelero tomó su espada y iba a matarse. Se iba a enclavar su espada porque él pensaba que todos se habían ido. Sin embargo, en ese momento dice que Pablo le gritó, ¡hey! No te hagas ningún mal. Todos estamos acá. Yo no sé cómo fue que todos estaban ahí. No sé si es que todos se asustaron y quedaron, ¡ay, no podemos ir! Yo no sé qué es lo que le pasó para que todos se quedaran. Porque no todos eran buenitos. No todos eran hermanitos. Quizás, no sé, digo, a uno estaba, ¡ay, se abrieron las puertas! Todos estamos acá. Ah, bueno, todos estamos acá. Bueno, ¿cómo volvemos adentro? Y se quedó quizás ahí. No sé cómo fue, pero dice que Pablo le dijo, no te hagas ningún mal. Todos estamos acá. Pablo tuvo
compasión, tuvo misericordia por ese carcelero. Ese mismo que quizás fue el que lo metió en la prisión. Ese mismo que quizás fue uno de los que lo azotó. Sin embargo, él tuvo misericordia. Si fuera Pablo de estos días, quizás estaría diciendo, ahí está, por tocarle ungido de Dios, ahí está, eso te pasa por meterte conmigo. Imagínese, a veces no tenemos ni siquiera misericordia con el que está sentado a nuestro lado. ¿Qué vamos a tener misericordia con aquel que no conocemos o que nos hizo daño? A veces no tenemos misericordia ni con nuestro propio hermano, ni con aquellos seres queridos que son parte de nuestra familia. ¿Qué vamos a tener misericordia con un desconocido o aquel que nos dañó tanto en la vida? ¿Qué misericordia en 8 cuartos? Sin embargo, dice que Pablo tuvo misericordia y eso lo conmovió al carcelero. ¡Ey! Ese carcelero sabía por qué estaban estos tipos ahí. Este carcelero había oído las cosas que habían sucedido ahí afuera. Y lo que menos esperaba es que estos tipos sigan estando contentos. Lo que menos esperaba es que estos tipos sigan alabando a Dios. Lo que menos esperaba este carcelero es que estos sigan tan alegres, adorando a Dios a pesar de. Pero más aún, lo que menos esperaba este carcelero, que justamente estos tipos, a quienes encerraron injustamente y golpearon injustamente, sean ellos los que tengan misericordia con él. Y dice que algo sucedió en su interior, algo sucedió a su adentro, que salió pidiendo luz, por favor traigan luz. Y dice que precipitadamente corrió hacia ellos, los sacó y se postró de rodillas y dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Señores, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero lo que ustedes tienen. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen algo diferente, porque no puede ser. Yo esperaba encontrarte acá al lado del cajón ya destruido. Sin embargo, tenés una felicidad. Y vos en ese momento le podés decir, ¿sabes por qué? Porque mi esperanza está puesta en Cristo. Que un día me voy a reencontrar con Él. Sí, claro que me duele la pérdida, pero Cristo, yo sé que Él está con Cristo y está en un lugar mejor. Así que mi esperanza es volver a encontrarme con Él. Vos necesitas eso. Quizás, no sé, esa gente que te encuentra después de que te pasó lo que te pasó, entraste en crisis, fundiste el negocio, no sé, las cosas te fueron mal, te fue mal en el matrimonio, y esa gente que te encuentra y te dice, yo pensaba encontrarte tan destruido que venía a animarte, pero ¿sabes qué? Salí más animado yo que vos. No sé qué tenés, qué es lo que tenés, pero sos diferente. Hay algo diferente en vos. Yo quiero lo que vos tenés. Se cuenta una historia. Supuestamente es de alguno de esos libros que no fueron sumados a la Biblia. Y dice que en cierto momento un ejército romano toma a varios cristianos, 50 de aquellos hombres que habían sido transformados por el poder de Dios, por el poder que estos locos predicaban. Y dice que los llevaron en prisión y su castigo era que los iban a meter en un lago que estaba a temperaturas muy bajas para torturarlos. Y dice que así fue. Llevaron a estos 50 a ese lago donde las aguas eran heladas y donde a minutos sus extremidades iban dejando de sentirlas por el frío que hacía. Y dice que estos romanos, estos soldados, le empezaron a decir, hey, vamos a hacer un trato. Si niegas a Dios, te sacaremos y te perdonaremos la vida. Si niegas a Dios, te prometemos que te damos temperatura, te damos calor y te salvamos la vida y te mandamos de nuevo a tu casa a que disfrutes la vida con tu familia. Pero tienes que negar a Dios. Y dice que uno a uno
fueron a preguntarle: ¿niegas a Dios? Jamás. Fueron al otro: ¿niegas a Dios? Jamás. Fueron al 10º: ¿eres capaz de negar a Dios? Nunca. Y fueron así al 15: ¿eres capaz de negar a Dios? Jamás. Fueron hasta el 25 y nadie quería negar a ese Dios. Fueron al 26: ¿niegas a Dios? Nunca. Fueron al 27: ¿eres capaz de negar a Dios? Dale, yo te saco. Vale, yo te doy, te prometo que lo que dije lo cumplo. ¿Niegas a Dios? Jamás de los jamases. Fueron hasta el 29: ¿niegas a Dios? Nunca. Fueron hasta el 40, fueron hasta el 45, fueron al 49: ¿niegas a Dios? Jamás. Y cuando llegan al número 50, este hombre ya no sentía más sus extremidades, este hombre ya no sentía más su cuerpo, y le dijeron: ¿niegas a Dios? Sí, por favor, sáquenme de acá, por favor. Y dice que de inmediato lo sacaron y cumplieron todo lo que habían prometido. Inmediatamente lo taparon, le abrigaron, lo cobijaron, le hicieron calor para que vuelva a tomar su estado normal. Y luego que este hombre se recompuso, dice que lo mandaron nuevamente a su casa. Pero mientras los soldados estaban haciendo esto, dice que aquel general que lideraba a todos estos soldados, dice que se baja de su caballo, se saca todas sus prendas y se mete al lago frío, y todos empiezan a preguntarle: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Y él empezó a decir: voy a tomar el número 50, voy a tomar el número de ese 50, porque si estos no negaron a Dios es porque tiene algo, hay algo diferente. Si estos no fueron capaces de negarlo a pesar de todo lo que estaban viviendo, es que hay de algo diferente, y yo quiero eso, sin importar que tenga que morir ahora. Yo no sé cómo llegaste. Yo no sé cuál es tu vida. Yo no sé cuál es tu condición. Pero si queremos una iglesia sólida, llena de poder y gloria, si queremos una iglesia sedienta de esa unción, si queremos una iglesia que se manifieste con poder y que trastorne Casilla y hasta los últimos de la tierra, necesitamos ser gente de convicciones. Gente que alabamos a Dios sin importar qué. Gente que la compasión nos mueve, la necesidad nos mueve. No somos egoístas, sino que vemos que hay mucha gente que está pasando la misma situación que pasé. Vemos que hay mucha gente que día a día se está yendo al infierno sin Dios. Vemos que hay mucha gente que se está perdiendo, y nos mueve algo nos mueve a misericordia, y algo nos hace accionar. Si queremos una iglesia sólida, llena de poder, necesitamos ser gente que esté dispuesta a no negar a Dios sin importar la situación que está pasando. Y que pueda decir como Pablo: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir cuando tengo, sé vivir cuando no tengo, sé contentarme cuando todo me va bien, pero sé contentarme cuando hay dificultad. Y en todo y por todo yo le alabo a Dios permanentemente. Por todo y por todo sí le doy la gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener ese poder? ¿Cuántos quieren que ese poder se desate sobre Casilla? ¿Cuántos quieren que esa gloria venga en este lugar? ¿Cuántos quieren ser los promotores de ese nuevo avivamiento que se va a desatar en esta tierra? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren un avivamiento? Pero tengo noticias. De hecho, no son mías. Jesús los dijo ya hace mucho tiempo atrás. Hey, van a seguir teniendo aflicciones, van a seguir teniendo dificultades, van a seguir viniendo los problemas, van a seguir viniendo las enfermedades, van a seguir viniendo todas esas cosas que te duelen muchas veces.
Pero cuando tú comprendes quién es Dios para tu vida, cuando tú comprendes quién es Dios para tu vida, es ahí donde la alabas, sin importarte qué. Y el que te ve dice: hey, en vos hay algo diferente. Hey, yo quiero lo que vos tenés. No sé de qué me estás hablando. No sé, me estás diciendo cosas que no entiendo, pero no me importa. Yo quiero eso que vos tenés. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo lo necesito. Y en tan solo segundos, horas con vos, en tan solo minutos, en tan solo con que la gente pase un par de horas con vos, la gente va a correr y va a decir: hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no cerras tus ojos ahí donde estás? ¿Por qué no dejas que la palabra esta noche ministre tu corazón? Problemas, claro que va a haber. Pastor, que usted no tiene nunca problemas, claro que los tengo. Pastor, que usted no pelea nunca con su esposa. Sí, tenemos dificultades, pero hemos aprendido a alabar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, que sus hijos no se enferman. Sí, claro que sí. Ayer estuvimos con 40 grados de fiebre con Paulina en el hospital, corriendo. Sin embargo, las palabras de mi esposa fueron precisamente: andá, serví a Dios, adoren a Dios, yo acá te espero. Y nos gozamos en la presencia de papá. Adoramos a Dios, testificamos de que Dios es bueno, y volvimos a esa habitación del hospital a esperar un resultado. Pero salimos de ese lugar sabiendo de que teníamos un Dios bueno. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y salimos de ese lugar diciendo: nos dijeron que Paulina tenía, porque Dios ya la sanó. Nos dijeron que Paulina pasó esto, pero Dios ya la sanó. Porque nosotros hemos aprendido a alabarle a Dios cualquiera sea nuestra situación. Porque no se pone de pie? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Rey, al Señor, al Dios bueno, al Dios grande. Exalta al Rey. Dios ha sido bueno.